Amigos, amigas, el Toscalero de hoy es muy emotivo para mí, muy emotivo, porque es sobre una persona que hizo muchísimo, sin, vamos, quizá por la amistad que tenía con mi padre, porque en su época de joven paraba mucho en el bar Atlántico y allí en el bar Atlántico hizo mucha amistad con mi padre, ¿no? Que fue cuando se embarcó y en un barco navegó por esas tierras del norte de Europa y en uno de esos viajes pues conoció a la que luego fue su esposa y madre de dos hijos. Pero claro, yo ese proceso, como es lógico, no puedo hablar porque no lo conozco en su perfección, ¿no? Ni tampoco nunca dentro de nuestras conversaciones entre él y yo tuvo que ver nada con lo personal, nada, ni su mujer, ni sus hijos, nada. Solamente mi relación con él fue comercial. Y dentro de lo comercial, demostrándome un cariño muy especial, un cariño muy especial, porque yo no sé la confianza que él tuvo en mí para que a él le otorgaran y le otorgaran que al irse de la empresa que él dirigía, me dijera a mí que la llevara yo. Es decir, fue una cosa súper curiosa cuando yo en esa empresa llevaba, no sé, pónganle ustedes un mes y medio, no llevaba, no llevaba mucho más, pero él me vio unas condiciones que yo, vamos, ni sospechaba, ¿no? Entonces, este hombre, ¿no? Que resulta, es gracioso, ¿no? Porque resulta que se pasa casi, no sé, la cantidad de años que se pasa fuera de Tenerife y cuando regresa es cuando forma la familia, aquí ya se asienta y se asienta en el barrio del Toscal, en la calle San Martín, con, digamos, frontal hacia la calle Méndez Núñez y hacia ese pasaje, el pasaje de San Pedro. O sea que la casa es como, ¿no? Forma así como la parte de un cuadrado, ¿no? Un rectángulo. Sí, pero la entrada es por la calle San Martín. Entonces, pues nada, las cuestiones de trabajo eran porque pues él, de la manera que fuera, trabó amistad con don Bruno González de Chávez, que era el que tenía creación, zapatillera, la bomba, tenía casi todos los calzados aquí, pero esta empresa no tenía nada que ver con eso, no. Y la empresa estaba situada y sigue estando en el sitio, pero con otra, con otro tipo de empresa, porque ahora pues allí, pues ahí está la Caixa, está, sí, está la Caixa, luego está, hay un chino, y luego del chino hay unas viviendas allí, una casa de piso, y luego donde nosotros estábamos hay un supermercado. Sí, les hablo de la calle Méndez Núñez. Uh-huh. Y claro, yo, ya lo digo, tenía, digamos, un contacto con él tan bueno, buenísimo, pero sin embargo, nunca jamás yo me atreví a decirle, mire, voy a ir a su casa, o voy a tener trato con su familia, ni cosas por el estilo, ¿no? Todo tenía que ver
ya digo, a nivel comercial con él. Se consiguieron allí en esa empresa, que se le puso el nombre de Comusa, todo junto, C de casa, OMUSA, Comusa Comercial Mundo Sociedad Anónima. Así era el nombre. Y lógicamente él, pues no sé la de años que trabajó allí, tampoco se lo pregunté. Sí sabía que, bueno, por mi padre, sabía que era un hombre, vamos, que se movía y que iba para allá y que para acá y que conocía a tal cantidad de gente en Tenerife, no a nivel Santa Cruz, sino a nivel Tenerife, enorme, porque además él era lagunero, pero claro, bajaba a Santa Cruz, se iba al mar Atlántico, digo de joven, se iba al mar Atlántico y allí en el mar Atlántico donde trabajaba él esas amistades. Y es donde ya digo que él partió en el barco hacia tierra europea de allá arriba y fue donde conoció a su esposa que se llamaba Riot, sí, eso sí me acuerdo, que se llamaba Riot, R-I-O-T, Riot, holandesa. Lo que no recuerdo son los nombres de los hijos, eso sí que no los recuerdo. Los recuerdo jovencitos, ¿no? Los recuerdo jovencitos, caminando, saludando a su padre y tal y cual. Y claro, hasta este momento no he dicho su nombre. Y creo que su nombre completo es Amaro Arbelo Enrique. Pero, vamos, lo de Enrique lo dejo ahí entre paréntesis, porque yo siempre lo conocí nada más que por Amaro Arbelo, que era, no voy a decir que era, bueno, es que era más que mi padre, de verdad. Era una persona tan entregada y me ayudaba tanto y me protegía tanto. Y era tal la confianza que tenía en mí que bueno, que yo es que me quedé sorprendido. Yo creo que es que la amistad que tenía él con mi padre era tan grande que era de alucinar, ¿no? Y yo, pues nada, yo entré allí a trabajar, porque fue mi padre el que me dijo, mira, vete a la calle Méndez Núñez, ahí está don Amaro Albelo, habla con él, ¿no? Y llegas a un acuerdo y te pones a trabajar con él allí. Porque yo, en ese momento, trabajaba en la oficina, en la calle La Rosa, y trabajaba con mi amigo ya fallecido, por desgracia, Juan Antonio Ramallo, y estaba bastante bien. Allí yo me lo pasaba con Ramallo bastante bien, porque los dos estábamos muy influenciados por la música rock, aunque él tenía más abanico en la cuestión musical, porque él también se detenía mucho en los cantautores. Yo no me detenía mucho eso tengo la razón. Empecé a tener más conciencia del asunto a partir del año 77 o algo así, que es cuando en el festival Rock and Feel 77 en el Teatro Guimerá, pues escucho a Pololo, Manuel Negrín Pololo y a Mauro, ¿no? Y veo la gran calidad que tienen. Y luego ya sí empecé a seguir un poco a mucha gente, ¿no? Hasta llegar hasta al momento de conocer a Cito Morales, que es buenísimo, ¿no? Es vamos, un extraordinario compositor y cantante, ¿no? Y además un gran amigo, ¿no? Que colaboró conmigo en una de las películas que hice, ¿no? Pues yo en mi trayecto con don Amaro me explicaba y me decía, pues mira, estos muebles son así, esto es la encimera, aquí se coloca el mármol nos lo fabrica un señor que está ahí al lado del cementerio Santa Astenia, que ahí es donde se fabrica el mármol, las medidas,
eh, procura siempre llevar el metro para medir el lugar donde ubicar la cocina, porque eran muebles de cocina. Aparte, después que habían estanterías metálicas y habían muebles de oficina como mesas, ¿no? Mesas de escritorio. No era demasiado el tema ese, sino lo demasiado era los muebles de cocina. Ahí fue donde empecé a conocer pues, a mucho de la gente que se dedicaba a la industria no a producir ellos, sino a vender aquí, a vender aquí el tema de los muebles de cocina, como era el de Muebles 6, por ejemplo, que creo que él era de Ico de los Vinos, era de Ico de los Vinos. Pero como estaba diciendo, don Amaro, pues me empezó a explicar todo aquello, y como yo, digamos, él era el jefe, y yo, pues, un empleado, un empleado que que trataba de colaborar, de aprender, ¿no? De aprender de las cosas que él me decía. Y yo, pues nada, él me decía, mira, haz esto, haz lo otro, y mira, siéntate aquí, y me sentó en el sillón presidencial de la empresa, de la administración. Esta es la hoja de caja, esto es controlable, ¿sí? Había, había una chica que era la que recibía las llamadas de teléfono, los encargos, que era Ofelia, el nombre de Ofelia. Y después había un empleado que tenía muchas, no sé si llevaba muchos años allí, muy bueno, muy buen instalador, y además estaba Jesús Bernal. Yo, Jesús para mí era como un hermano, ¿no? Era una persona muy especial y desgraciadamente esta clase de personas que son tan buenas y que son tan colaboradoras y que tú los admiras, ¿no? Se nos fue pronto, se nos fue pronto. Aquello me dolió una barbaridad. Porque si él aprendió de mí, yo aprendí mucho más de él. Incluso cuando a mí me nombraron jefe provincial del sindicato del metal, sí, a dedo, a dedo, él colaboró conmigo, con otra gente que se dedicaba en la rama del metal, que estaba metido también la electricidad y todo eso, ¿no? Estaban todos metidos en ese bloque, ¿no? E incluso hay una foto donde nos hacen una entrevista en Diario de Aviso, cuando Diario de Aviso estaba en la calle Santa Rosalía. Sí, arriba, en lo alto, que después al lado estaba lo del cubano, que era el que abría las cajas de caudales y los coches y eso, estaba pegado al edificio que sigue aún estando. Y es un edificio que yo digo que es un edificio que no se debe de tocar, porque tiene una estructura de los edificios de la época ancestral. Sí, un gran edificio. Y ahí dentro estuvo Diario de Aviso. Pues bien, bueno, pues transcurre, ya digo, un mes y medio, no sé, o póngale 2 meses si quiere. Cuando él viene y me dice, mira, me han ofrecido un trabajo en Feria Sociedad Anónima y voy a cogerlo. Y tú te quedas aquí de encargado de todo esto. Tú vas a ser yo. Yo me quedé estupefacto. Me quedé estupefacto. De verdad. El que tú en un mes o mes y medio, o ya digo, o 2 meses, te digan, tú te quedas aquí de jefe en algo que yo nunca había trabajado, ni tenía, bueno, al principio no tenía ni la menor idea, después sí, y eran muebles de cocina que solamente existían allí, eran Aries Sociedad Anónima de Madrid, ¿sí? Que eran muebles de cocina
en duraluminio. Es decir, que era un mueble que no era de madera. La única variante que podía tener era el mármol, que se colocaba encima de la planta baja, ¿no? de los al lado del fregadero y tal. Y luego el propio fregadero, que bueno, los fregaderos pues generalmente pues tenían una o dos cubetas, ¿no? Dependiendo del tamaño de donde se iba a instalar la cocina. Y claro, yo al verme, digamos, como jefe del sitio, convoqué a Juan Antonio Ramallo García y le dije, mira, vente a trabajar conmigo porque tú me vas a valer muchísimo, me vas a ayudar mucho y vamos a estar hablando de lo que nos gusta cuando no estemos trabajando, claro. Y así fue. Juan Antonio Ramallo García se vino a trabajar conmigo a Comusa. Y como Juan Antonio Ramallo García, yo es que buscarle una palabra a una persona tan importante dentro de un montón de ramas profesionales, ¿no? Con esas ideas que tenía de montar así, no, y aquí en la esquina le hacemos esto, y aquí le hacemos lo otro, cosas que yo, pues bueno, pues algunas cositas aportaba, ¿no? ¿No? Pero la mayoría las aportaba él, ¿no? Y se hicieron una cantidad de instalaciones tremendas. Y luego coincidió en esa marcha de Amaro Arbelo, coincidió que empieza a llegar gente de Venezuela con dinero, con bolívares, con muchos bolívares. Y venían allí a la empresa. Mire, yo soy fulanito de tal. Y aquí al lado del Parque García Sanabria voy a levantar unos edificios de 2 plantas o de 3 plantas. Y me gustaría que usted me hiciera un presupuesto. Bien. Le decía a mi amigo Ramallo, mira, vete allí, tú que tienes grandes ideas, mira aquello, hacemos el plano, hacemos el presupuesto, pa, y para adelante. Y así empezamos a funcionar y fue increíble. Montamos incluso los muebles a la policía en Ofra. Nos fuimos a montar toda aquella edificación que se hizo para la policía en Ofra, eso lo hicimos nosotros. ¿Sí? Era una cosa, y creamos mucha amistad con ellos, ¿no? Creamos muchísima amistad con ellos, ¿no? Pero mucha. Y claro, a todo esto, pues yo a veces me encontraba con don Amaro, allí en la esquina de Méndez Núñez, y ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Y yo le explicaba, y le decía, dice, yo sabía que tú ibas a llevar esto adelante. Y decía, para mí, gracias, ¿no? Gracias, don Amaro, pero no sé, bueno. Yo además es que cuento con Ramallo, ¿no? Y Ramallo es una persona que tiene unas ideas increíbles, ¿no? Y él me decía, sigue ahí, dale. Y él estaba, ya digo, en Feria Sociedad Anónima. No sé si después de Feria Sociedad Anónima se marchó a otra empresa. No tengo ni la menor idea, ¿no? Pero sí que el tema de la vivienda que ya dije que se entraba por San Martín, daba frente a la calle Méndez Núñez y en el bajo había una cafetería allí, y en el pasaje San Pedro, que todavía creo que en aquella época el pasaje San Pedro estaba también casi sin asfaltar, ¿no? Sino, todavía estaba aquello allí medio raro, medio saharaui. Y, y claro, allí, en aquella casa, además, ya lo dije, ¿no? Lo dije hace muy poco, cuando empecé a hablar de Alicia Rodríguez Reyes, ¿no? Que yo la hacía gemela de su hermana.
Después ella me aclaró que no eran gemelas, cada una estaba en el mundo, pero aparte, nacieron aparte. Pues en ese mismo edificio, pues imagínense ustedes, este Amaro Albelo, que era un superclase, un vendedor extraordinario, un, vamos, se llevaba a la gente al, al agua, ¿no? Se la llevaba. Era como el flautista de Amelín, ¿no? Que va tocando la flauta y todo el mundo va detrás, ¿no? Pues Amaro Albelo era así, pero Alicia Rodríguez Reyes igual, lo mismo. Creo que en ese edificio hubo un virus, un contagio vírico que los hizo a los dos de esa manera, ¿no? Que los hizo a los dos de esa manera. Para mí era que los dos extraordinarios, ¿no? Y claro, la vida te va llevando por circunstancias, yo ya lo he dicho, ¿no? Ramallo se va a trabajar a Estanterías Villa, yo me quedo dirigiendo la empresa solo, ya no tengo a nadie que me ayude, sino lo tengo que hacer yo. Y luego Jesús, antes de fallecer, y el otro chico, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pues se medían los sitios y yo no sé si cogí la escuela de Ramallo, ¿no? Pero nos quedaba bien la cosa y empezamos a montar y a montar y a montar y montamos muchísimas viviendas, ¿no? Pues claro, era la época de la construcción de Santa Cruz, del cambio de edificaciones gracias al Bolívar venezolano. Por eso, cuando se habla de la migración, de la gente que viene de fuera aquí, hay que recordar de la gente de aquí que se fue para afuera. Ojo, de la gente que se fue para afuera. Pero si hay un cambio, que sí lo hay, es que la gente de aquí que se fue para afuera fue afuera a trabajar. Y la gente que viene aquí, no todas vienen a trabajar. Esa es la diferencia que yo noto. Es mi opinión. Esa es mi opinión. Bueno, los habrá que sí, que son, bueno, como cuando la nación española necesita recoger la aceituna, el olivo y tal, pues traen a marroquíes porque los que viven allí no quieren hacerlo. O en Francia pasa exactamente igual, pues vienen y los traen. Pero claro, esto de la migración es otra cosa diferente. De aquí salieron la gente huyendo, primero por la hambruna, entre ellos se fue mi tío, hermano de mi padre, que no lo conocí en persona, lo conocí por fotos, y eran como dos gemelos, mi padre y él. Y eso que mi padre nació cuando mi abuela tenía 52 años, ¿no? Y él no conoció al hermano. Mi hermano se fue para Cuba, se casó en Cuba, tuvo dos hijos en Cuba, y solamente miras una foto y miras la otra foto y parece que son gemelos, ¿no? Mi padre Agustín y Antonio, parece que son gemelos, ¿no? Bien, y entonces, pues, era la época en la que, en la que, ya digo, entraban aquí bolívares por un tubo y empezó la construcción y hacerse cosas. Pero llegó un momento en que pues ya el hijo de don Bruno González del Chávez se hace ya más mayorcito y viene a la empresa y él asume la dirección. Y él, al asumir la dirección, lo que era mi persona, pues ya no tenía, no tenía razón de ser. Y entonces, pues se llegó al principio a una charla en la cual, pues no estuvimos muy de acuerdo en el asunto. No estuvimos muy de acuerdo en el asunto y me vi obligado, Ramallo y yo nos vimos obligados a denunciar el asunto e irnos a la magistratura de trabajo. Y en el juicio lo ganamos y nos tuvieron que pagar lo que
me tenían que pagar. Claro, yo allí no era un mandadero, era el jefe de aquello, lógico. Y Ramallo era un vendedor de primera categoría, ¿no? Y entonces nos liquidaron como Dios manda. Ya en ese momento yo ya no era el presidente del metal, que siendo presidente del metal, incluso lo comenté con don Amaro Olvero, le dije, mira, me nombraron presidente del metal a dedo, y hemos logrado el señor Purriño, que era mi ayudante, el joyero, era mi ayudante, hemos logrado 4 pagas al año, 4 dobles sueldos. Sí, logramos para el ramo del metal 4 dobles sueldos. Y yo hablando hace poco con Rosendo Alcolea Cruz, me dijo que parece que todavía seguía existiendo lo que nosotros creamos, las 4 dobles pagas. Y que siga así, y que siga así. ¿Sabes? Se logró en mi tiempo, ya digo, de, de trabajar en el sindicato, porque me nombraron en el sindicato, sin yo tampoco decir, ni esta boca es mía. Ven aquí, usted es el presidente y punto. Y claro, eso me daba la libertad de no tener que ir al trabajo e ir al sindicato. Y claro, ya en ese momento que ya don Bruno González de Chávez se vio precisado, no sé por qué razón, se vio precisado a vender la empresa, ¿no? O a traspasarla o no sé qué, y vino don Tomás López Callejo con su hermano Emilio, una gran persona, yo lo apreciaba una barbaridad. Y ellos ¿eh? asumieron aquello y nos volvieron a llamar a Ramallo y a mí. Nos volvieron a llamar. Pero yo ya no venía en plan director, sino en plan vendedor con Ramallo, los dos. Salíamos a vender y vendimos mucho, hicimos mucho, pero ya digamos que empezaba a aflojar lo que era el ritmo del tema de la construcción. Se estaba tirando ya casi más hacia el sur. Y aparte, pues habían surgido unos competidores, como fue el caso de Sei, ¿no? Por ejemplo, con muebles de madera, que decían que era de madera, pero a veces eran de esto de Novopan y eso de conglomerado y cosas de esas. Pero bueno, ya saben que el conglomerado si se moja, se abre, ¿no? Y la desventaja que podía tener el mueble de cocina de duro aluminio era que si se le caía mucha agua se podía llegar incluso en algún momento en algo de las pinturas, caerse o oxidarse un poco, lo que fuera. Pero bien, la cuestión es que empezamos a trabajar con don Tomás López Callejo, que fue cuando llamaron a Ramallo para Estanterías Villa, sindicato. Yo me meto en el periódico de la tarde para ayudar a Ramallo con su grupo Fire Explosion. Me quedo ya en el periódico de la tarde. Me doy cuenta de que debo de buscarme la vida de una forma diferente. Y Ramallo me dijo, antes de entrar con Estantería Villa, me dijo, pues sí, vamos a buscarnos la vida de manera diferente. Y entonces nos unimos a Musicanaria, vendiendo pianos, vendiendo armónicas, vendiendo guitarras y tal. Luego, mi ex mujer, con su hermano, eh, nos pusimos de acuerdo y se montó una empresa, ya teníamos una niña, a Penélope, ¿no? Y le pusimos el nombre de Penélope y era la cuestión de montar en esos lugares donde habíamos montado muebles de cocina, pues montamos cortinas, edredones y todo eso porque a mi ex mujer, se le da eso de la costura una barbaridad, ¿no? Era una máquina. Y vamos, los encargos eran continuos. De hecho, fue la época en que yo
pasé de tener un Ford Escort que me compró mi padre para dárselo a mi hermano, y yo me compré un Fiat 125 especial 5 velocidades en Hernández Hermano, que estaba donde hoy está el no sé qué, La Paloma, ahí arriba por el puente Zurita, ¿no? Donde está la parada del tranvía. Allí estaba, ¿no? Casi al lado de Diario Aviso, ¿no? Y teníamos un potencial económico, la verdad, que bastante sano. Parece que compró en Rosselló, creo que se llamaba, un Ford de estos, no sé, que parecía un Cadillac, ¿no? Fue una época de muy andariega, muy al estilo de Don Amaro, ¿no? De salta para aquí, salta para allá, salta para arriba, salta para abajo, ¿no? Y claro, todas esas cosas, yo, cuando me encontraba con él, que no eran muchas veces, ¿no? Porque claro, eran horarios de trabajo y solamente, digamos, las horas de comer o las horas ya después por la tarde noche de cenar, y o sea que a veces pues ¡pum!, nos topábamos y nos metíamos unas charlas bastante largas, ¿no? Y yo le contaba de las cosas que pasaban, de los problemas que habían, eh, yo qué sé, de una cantidad de cosas enormes. Y él me contaba de las cosas de su trabajo, ¿no? Que eran, la mayoría de cosas eran de importación, ¿sí? Traían cosas de Dinamarca, de Holanda, de Suecia, traían muchas cosas, como en la época del cambullón, ¿no? De traer muchas cosas. El cambullón era diferente, ¿no? Pero que traía muchas cosas porque, claro, Feria era una empresa y el cambullón era gente de la calle, ¿no? Entonces, eh, bueno, me hablaba de cosas de ese tipo, y a veces me decía, mira, eh, te voy a entregar esto o esto otro para que lo pruebes, a ver si te gusta, a ver si te gusta esto, ¿no? Era una persona totalmente accesible, ¿no? Pero totalmente accesible. Yo, yo es que, vamos, eh, yo por ejemplo hoy he colocado un recuerdo sobre mi madre que murió un 11 de agosto, ¿no? Aunque hoy es día 12, pero murió un 11 de agosto. Y claro, murió en el 2008 y estamos en el 2025. Pues la cosa es que yo, toda mi confianza, y la sigo teniendo, la tengo en mi madre. Yo a veces, pues, tengo la cabeza así media embotada y me surgen cosas, problemas, cosas que vienen de repente, y yo le hablo. Y cuando le estoy hablando a la fotografía de ella, estoy recordando su voz, las cosas que ella me aconsejaba, y las llevo a la práctica, ¿sí? Porque tenía mucha razón en muchas de las cosas que decía. Tenía mucha razón. Y eso, la verdad, me pasaba con Don Amaro, igual. Él me decía, esto y esto. Y tenía toda la razón del mundo. Pues claro, uno era un poco más aventurero, un poco más alocado, ¿no? Y él estaba centrado. Y lo que él me decía iba a mí, perfectamente. Y claro, luego ya, con estas movidas que hubieron, ¿no? Digamos que me meto en la música, empiezo con festivales, más festivales, me voy a vivir a la Avenida La Salle. En la Avenida La Salle tenemos ya, bueno, porque primero fue en el barrio de La Salud, donde al lado de donde está el psiquiátrico, allí el puente, allí fue donde estuvimos viviendo, y fue donde creamos a nuestro segundo hijo, ¿no? A Jonathan. Pero digamos que después ya la cuestión es Santa Cruz abajo, ya lo que suele la gente llamar centro, más céntrico, ¿no? Y ahí, pues lógicamente, eh, empiezo a darme cuenta
de las diferencias enormes que habían de estar allá arriba a estar aquí abajo. Y luego, una situación que había aprendido de Ramallo era, no solo de Ramallo, sino también del señor Amaro Orbelo, ¿no? Era que los puntos que no eran de Santa Cruz, sino todo lo que eran pueblos, villas, eran los lugares adecuados de irlos elevando. Y nos fuimos metiendo ahí y logramos vender hasta piano, y logramos vender guitarra, y maraca, y pandereta, y timplillo, lo que se presentara. Y logramos montar cortinas y edredones y tal. Empezamos a ver todo eso porque él decía, ustedes lo que tienen, no, lo que me decía don Amar, ustedes lo que tienen, ustedes procuren siempre encajarlo en lugares donde no los haya, porque si van a los lugares de aquí, de Santa Cruz, donde ya está todo instalado, la mayoría de los sitios son instalados, salvo que hagan unas obras nuevas, ustedes se van a encontrar con que eso ya está. Y nos abrimos el abanico. Pero claro, ya digo que una vez dedicado a la música, viviendo en la Salle, yo ya pierdo, digamos, lo que es la orientación de, del trato ese. Porque cuando vengo a mi barrio, al barrio del Toscal, pues vengo a casa de mi madre. Y normalmente pues venía aquí porque mi madre era una cocinera de mucho cuidado. Y claro, y después le decía, yo te veo muy flaquito, come, come, come. Yo decía, mamá, si ya me he comido 2 platos de potaje, no, venga, venga, gofio, queso blanco, venga, paella, arroz, arroz blanco, plátano frito, 2 huevos. Además, existía una cosa que era curiosa, ¿no? Porque mi madre solamente me permitía comer 1 o 2 huevos a la semana, porque decía que eso hacía daño al hígado. Y claro, cuando yo llegué al centro de salud de aquí del barrio Toscal y dije que solamente me comía 1 huevo, porque es durante la semana, porque mi madre había dicho que eso era malo para el hígado, me dijo, no, 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 está equivocado, está equivocado. Se tiene que comer 1 huevo todos los días. Y desde entonces hasta hoy me como 1 huevo todos los días. Sí, sí, son cosas que van cambiando y que la medicina, pues como va avanzando, se va dando cuenta de esto, de lo otro, de lo más allá, pues le van dando a usted pues otras recomendaciones, ¿no? Y luego estaba aquello de los enlatados también. Una cosa de los enlatados me la explicó don Amaro y me dijo, mira, las cosas de lata, procura. La carne que viene envasada en lata, procura. Le haces un agujero por detrás o quitas la tapa, saca, digamos, la carne o lo que sea, y la pones fuera, cubierta de papel, creo que de papel albal se llama, ¿no? Y la pones allí, porque las latas con el frío se oxidan y pueden originar enfermedad. Eso fue otra de las cosas que me explicó. ¿Sí? Había unas latas que no sé si se siguen habiendo que se llamaban corner beef, que tenían un abrelatas así, se daba la vuelta, se levantaba la tapa y debajo salía la carne así como en un rectángulo, ¿no? Y él me decía que esa carne, si se abría, era mejor consumirla toda ese día y la lata a la basura. Porque coger la lata y comerte una parte y luego meter la lata dentro de la nevera, eso podía producir enfermedad, podía deteriorar la carne, ¿no? Claro, son
Te estaba hablando don Amaro Arbelo, un hombre con una gran experiencia en montones de terrenos, ¿no? ¿Sabes? Y un hombre que se recorrió el mundo. De hecho, eh, hablaba inglés, bueno, es como he dicho yo de mi padre que no fue casi ni al colegio, pero hablaba idiomas, pero escribirlos no, escribirlos ni idea, hablarlos, los hablaba. Ahora, don Amaro yo creo que sí los escribía, porque es un hombre muy inteligente, ¿no? Sí los escribía. Yo nunca lo vi escribir en otro idioma, ¿no? Pero creo que sí que lo hacía, ¿no? Y claro, es un hombre que tuvo no sé cuántos años, pero tuvo bastantes años, danzando por toda Europa, no sé, América. Tenía una experiencia descomunal, ¿no? En todo. Y yo, pues, en estos últimos años en los que mis padres se enferman, me vengo primero a la calle San Francisco Javier, porque es donde consigo un local para poder seguir ensayando con los niños de Fresina Tantur. Y entonces es cuando mi madre un día me dice, mira, ya tu padre y yo estamos un poco pochos y necesitamos que nos echen una mano. Y entonces fue cuando yo tuve que cerrar con mucha pena y mucho dolor el colectivo Fresina Tantur. ¿Sí? Y me tuve que mudar de allí aquí, a esta casa. Me tuve que mudar. No me quedó otro remedio, ¿no? Y claro, estando aquí con ellos, pues era como la vida de un monje de esto de clausura, de una monja de clausura, porque era estar todo el día atendiéndolos a ellos. Y no me daba tiempo, sino a lo mejor me decían, mira, vete a la pescadería de aquí, de la calle Santiago, ¿no? Y nos compras ahí un esto, una vieja, un salmón, no sé qué. Y iba allí y era ese momento de ir a comprar una venta. Ese era el momento de salida. Pero el resto del día me lo pasaba aquí dentro, ¿no? Atendiéndolo. Claro. Y ya después, en 2008, con la muerte de mi madre, el fallecimiento de mi madre, pues me quedo aquí solo con mi padre. Y lo que se me ocurrió pues, fue llamar a mi hija para que viniera a echar una mano, ¿no? Porque lógicamente yo como hombre, ¿qué podía hacer con otro hombre? Es que es complicado. Y más con un hombre que tenía unas enfermedades, varias enfermedades en el cuerpo, ¿no? Y así todo vivió una tonelada de tiempo, pero yo que llegué a pesar, creo que llegué a pesar entre 90 y 100 kilos, creo que llegué a pesar, ¿no? De no hacer nada, de no hacer nada en la calle, de salir, pasear, en moverme en la música, en hacer esto, hacer lo otro. Pues aquí, claro, apoltronado, lógicamente, no estaba en la plenitud que tiene que estar una persona, ¿no? Y, claro, era una persona, mi padre, que por la enfermedad que tenía era, a cualquier hora del día había que llevarlo al baño, ¿no? Daba igual, para él daba igual, que fuera de día, de tarde, de noche, había que llevarlo. Y claro, apenas podía dormir. Y eso me hizo a mí eh, bajar, bajar el tono de vida, ¿no? Y eso, pues, en el centro de salud me mandaron una medicación gracias a, a la reciente fallecida, mi segunda madre, Josefina Aguiar Sirven, que fue la que me dijo, tú no puedes seguir así, tú tienes que mejorar. Bueno, pues ella fue la que me obligó a ir al médico y el médico me puso un tratamiento que era un tratamiento de caballo, ¿no? Pero que a mí me ilusionó. Y además fue el momento en que vino aquí, a esta casa, vino Pandy, el perro. Y después vino Tonguay, el otro perro. Y ya con esos perros yo salía de madrugada, salía a las 5 de madrugada por las calles de Santa Cruz, ¿no? Lloviendo, haciendo lo que fuera, y me conocían todos los barrenderos de Santa Cruz, me conocían porque me recorría todo Santa Cruz con los perros, para allá, para acá, para arriba, para el barrio de la Salud, para todos sitios.
por los perros, y eso me dio un poco más de vida, ¿no? Me dio un poco más de vida. Pero lo que era, digamos, ese contacto que yo podía tener como los que tenía anteriormente no eran iguales. Aparte de que no tenía ya a Juan Antonio Ramallo porque estaba trabajando en el sur de la isla, porque ya no estaba haciendo festivales de música, ya no estaba haciendo festivales y por lo tanto toda la dedicación estaba dentro de esta casa, ¿no? Pero un día en el que ya, digamos, yo me empiezo a liberar un poco del asunto y en vez de comer aquí dentro, me iba a comer a bares por ahí, acá, comía en muchos sitios, comía por ahí, por la Recoba, por el Mercado Nuestra Señora de África, me iba a muchos lugares a comer, ¿no? Y entonces, eh, en uno de esos, me encontré con Don Amaro, ¿sí? Y me dijo, Paco, estoy de enhorabuena. Y le dije, ¿estás de enhorabuena? ¿Estás de Don Amaro? Porque yo estoy aquí abajo pasándola un poco canuta con el tema este, ¿no? De mi padre y tal. Y él me dijo, dice, pues mire, Paco, acabo de cumplir 100 años. ¿Qué dice? ¿100 años ya? Sí, y lo voy a celebrar. Y lo voy a celebrar. Recordar el sitio donde lo celebró, no lo sé, no lo sé. Pero que lo celebró, sí. Que lo celebró, sí. 100 años. Luego, a partir de ahí, empezamos a vernos más continuados. Sobre todo en la esquina de la farmacia García Morato. Allí, pues hay una pequeña placita, ¿no? Donde hay unos asientos y allí, pues, me sentaba a hablar con él, recordando los viejos tiempos de don Bruno González de Chávez, de Comusa, del sindicato, del tiempo de mi trabajo con Ramallo, de su vida andariega, para aquí y para allá de empresa, pero nunca la familiar, ¿eh? Como dije al principio, nunca la familia, nunca le pregunté por la familia, jamás, nunca jamás. Pero él sí sabía que yo era un rockero, sabía porque nunca me llegó a decir, oiga, vaya a pelarse, ni a afeitarse, nunca se metió en nada, ni en la forma de vestir, si llevaba camisas de colores, de flores, porque ustedes saben que yo, pues ya lo he dicho, ¿no? Yo me iba a Las Palmas de Gran Canaria y había casi llegando al estadio insular, el antiguo estadio insular, había allí una boutique donde traían camisas de Inglaterra, que tenían unos cuellos que llegaban casi aquí, casi aquí al pecho, ¿no? Llegaba aquí abajo, ¿no? Y yo me ponía aquellas camisas y, y llamaba muchísimo la atención porque eran camisas que no se les veía aquí a la gente, ¿no? Aquí en Santa Cruz. Y aquellos pantalones negros, campanas, con aquellas botas Beatles. Eh, a veces, pues no me quedaba más remedio porque iba a algún lado y me decían, no, que mira, es que esto pues es un acto en el que así de esa manera, pues, claro, entonces yo me tenía que vestir con corbata y todo eso y me iba a una peluquería, como era la de este Antonio, en la que es la Rosa, y ese hombre me trasquilaba. Y entonces volví a ser el Paco Dorta de aquella época, ¿no? De aquella época pasada, del sindicato, de todo eso. Pero eso duraba el tiempo que duraba esa fiesta. Luego, al día siguiente, yo ya ni me afeitaba ni nada y volví otra vez a tener en un poco de tiempo otra vez la pinta que yo quería tener de rockero, ¿no? Y bueno, pasado un tiempo de conversaciones con él allí en García Morato, hubo otro tiempo, pues, ¿qué digo yo? Medio año, más o menos, medio año en que no nos encontrábamos.
en que no nos encontraba, íbamos por ahí, yo iba por la farmacia y además como me había metido a hacer cine con Luis Felipe, allí en el Estanco García Morato, que allí yo rodaba películas y tal, allí dentro él me lo permitía y él salía como actor, pues yo pasaba por allí y la verdad es que no lo veía. Pero un día voy y me lo encuentro allí sentado. Cuando lo veo, le digo, don Amaro, por fin le veo a usted. ¡Qué alegría! Y me dijo, ¿tú sabes qué edad tengo ya? Y le dije, pues tendrá, si me dijo 100, tendrá 102. Dice, no, 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 tengo 104 años. 104 años. Me quedé asombrado. 104 años, me dijo. Le digo, bueno, pues vamos a dejar una foto de recuerdo de sus 104 años. Y me saqué esa foto que ustedes tienen ahí de entrada en el programa de hoy, Toscaleros, ¿no? Esa foto resulta que nos la tiramos con usted hoy, día 12, y pasan unos días, pero no mucho, pasan unos días, cuando creo que fue Roberto, un amigo de la infancia, ¿no? De los tiempos de las pandillas y de todo eso, el que me lo encuentro, y le digo, ¿no has visto por aquí pasar a don Amaro? Dice, ¿no te has enterado que don Amaro falleció? ¿Para qué fue aquello? ¿Para qué fue aquello? Pero hombre, mira que no enterarme yo de su fallecimiento, haber podido ir a su al funeral, a la misa, no sé, no sé. Me quedé, la verdad es que me quedé tieso, porque se había ido, a pesar de tener 104 años, se había ido una persona a la que le debía muchísimo, muchísimo. Y a pesar de lo que siempre he dicho, él no nació en el barrio del Toscal, nació en La Laguna, pero se hizo toscalero y su familia toscalera. Toscaleros todos, ¿sí? Por eso siempre digo que no solo es el lugar donde nace, sino el lugar donde pasas años y años y años y creas una vida, ¿sí? Y creas una vida. Eso asume, gana, por muchos puntos, gana el ser toscalero. Y Amaro Arbelo era toscalero. Que su amor de nacimiento fuera de La Laguna, nadie lo va a poner en duda. Claro, uno es como, no sé, yo en el tiempo que estuve en la Universidad Laboral de Sevilla, pues lógicamente estaba en Sevilla, pero dejaba de pensar en el barrio El Toscal, dejaba de pensar en Tenerife, dejaba de pensar en las Islas Canarias. No, yo era chicharrero. Aunque estuviera en Sevilla y me trataran a cuerpo de rey porque me trataron así en Sevilla, para mí Sevilla es mi segundo lugar en esta tierra. Tenerife y Sevilla son mis lugares favoritos, porque son donde mejor me lo he pasado. He tenido en las partes buenas, regulares y malas que tiene toda persona, han sido Tenerife y Sevilla. Que en otros lugares me trataran muy bien, como fue mi recorrido, como el de don Amaro por Europa, y que en Suecia me trataran, no sé, ya lo dije, que estuve incluso a punto de casarme, ¿no? Allí estuve a punto de casarme. O que me trataran en Inglaterra, me trataran en Hyde Park, me trataran como si fuera un inglés más ahí, hablando un inglés chapurreado.
me trataran allí viendo actuar a Manfred Mann, ¿no? Yo me alucino con esas cosas, ¿no? La forma del trato, ¿no? Pero dejaba de pensar yo en que yo era tinerfeño, santacrucero, chicharrero, canario. Y en aquel tiempo, claro, siempre se consideraban 7 islas, ¿no? De hecho, pues las canciones son 7 rosas y de tal. Y, pero, claro, esta transformación de ahora de 8 islas, que creo que administrativamente todavía son 7, no que se ha considerado todavía a la Graciosa administrativamente como isla, creo, a lo mejor estoy equivocado, pero digamos que para mí es otra isla y que en este caso tenemos 8 puntos donde usted puede ir tranquilamente y pasarlo divinamente como en ninguna parte del planeta, porque yo, ya digo, miren que yo me he recorrido lugares, he vivido en muchos sitios, pero encontrarte con el clima que hay aquí, con el clima que hay aquí, eso es muy complicado. Porque miren que yo pasé frío en la península y en el extranjero. Pasé frío total. A veces incluso, a veces incluso habían unas nevadas que usted no podía salir a la calle. Tenían que pasar esas máquinas quitando la nieve, las palas y todo eso. Y usted estaba encogido. Menos mal que había calefacción, ¿no? Que no se había ido la luz y había calefacción, ¿no? Sobre todo en Suecia, ¿no? En el tiempo que estuve allí. Y no sé si en otro lugar también me pasó, no sé. No sé si fue en la península ibérica, ¿no? También. Pero ya digo, yo, el tema, para ir concluyendo ya, eh, mi vida, digamos, de compañero, de profesor, a yo ser alumno y ser un alumno preferido de él, don Amaro Arbelo tuvo una vida muy interesante. Si él hubiera escrito un libro sobre todo lo que llevó a cabo, creo que faltarían páginas. Habría que talar muchos árboles para hacer muchas páginas. Llevarse una librería completa porque tenía que tener una cantidad de anécdotas de vida increíble. Y yo me quedo con él, con ese tema, con mucho cariño, con mucho afecto, el agradecimiento total a su persona. Me quedo con el dolor de no haber podido acudir a su entierro, me quedo con ese dolor. El que hubiera fallecido, por lo menos, el que yo me pudiera sacar una foto con él, que no tenía ninguna foto. Es la única foto que tengo con él, la que voy a poner ahí, y que ya la he colocado en alguna ocasión, ahí en la parte delantera de la farmacia de García Morato, ¿no? Pues yo me quedo con eso, ¿no? Me quedo con usted puede decir lagunero toscalero o toscalero lagunero, yo me quedo con toscalero. Yo creo que su vida más fuerte transcurrió en Santa Cruz, en el Toscano. Creo que así fue, aunque ya digo que era un andariego, ¿no? Pero para mí, lo que es, desde mi punto de vista, creo que fue un toscalero de recordar, de saber de su vida longeva, ¿no? No todo el mundo puede llegar a 104 años. Él llegó y ojalá hubiera llegado a los 110 o 120 o 130, porque como persona lo merecía. Buenísimo, con todo el mundo era agradable. Yo nunca lo vi en ningún tipo de discusión, nunca lo vi discutir.
siempre saludaba a todo el mundo lo apreciaba. Es decir, yo me quedo con él, con todo eso de lo que les estoy diciendo, y que encontrarte con una persona igual, las tiene que haber, como es lógico, pero encontrarla no es fácil. Y yo tuve la suerte de encontrarla con don Amaro Arbelo, quizá Enrique, no lo sé, pero para mí siempre Amaro Arbelo.